Una vez que hemos visto el efecto que tiene en un sistema el ir añadiendo polos, el ir añadiendo ceros y cómo va cambiando su dinámica y cómo este cambio en la dinámica depende de la posición de los polos y de la posición de los ceros añadidos, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Cuando nosotros tenemos un sistema de orden elevado con muchos ceros y muchos polos, ¿podemos obtener un sistema de orden reducido con menos ceros y con menos polos de tal forma que sea semejante su comportamiento al del sistema original? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si existe ese sistema de orden reducido con menos ceros y menos polos cuyo comportamiento se asemeja mucho al sistema original. Es decir, lo que queremos es que se satisfaga, primero, que el sistema reducido equivalente al original tenga la misma estabilidad, por supuesto. Es decir, si el otro era estable, si también lo siga siendo estable, esto por supuesto. Tenga la misma ganancia estática, es decir, tienda al mismo valor en régimen permanente, por supuesto. Esto será fácil de conseguir. Y también que tenga la misma causalidad, es decir, que el sistema si antes era causal, es decir, tenía más polos que ceros, es decir, que era un sistema físicamente realizable, este sistema reducido equivalente también lo sea físicamente realizable. Pero no solamente queremos todo esto, que tenga la misma estabilidad, ganancia estática y causalidad, sino que queremos que la dinámica, es decir, la evolución temporal hacia ese régimen permanente, sea muy similar a la del sistema original. Es decir, que lo que queremos, expresado gráficamente, es que para cualquier entrada UDT que metamos al sistema original y a nuestro sistema simplificado, las salidas que obtengamos del sistema original y del sistema simplificado sean tales que el valor en régimen permanente de ambas salidas sean exactamente el mismo, tendamos hacia el mismo valor en régimen permanente, lo que se denomina el steady state, ¿no? El valor en régimen permanente. Y también queremos que las dinámicas de la evolución de ambas salidas sean muy parecidas, es decir, que el sistema simplificado, que sea un sistema más sencillo, tenga una dinámica muy parecida, una evolución temporal hacia el valor en régimen permanente muy parecida a la del sistema original. Vamos a ver a continuación cómo obtener ese modelo simplificado del modelo original de tal forma que la salida tenga una dinámica muy parecida a la dinámica del sistema original manteniendo la estática. Para calcular esa salida tenemos la función de transferencia del sistema original con una serie de ceros y una serie de polos multiplicado por una constante que la llamamos K sub RL de K de Rho locus. Y tenemos una entrada que en general su cociente de polinomios, cuando la entrada es incluso un escalón unitario, es simplemente 1 partido por s. La salida entonces tendrá como transforma de Laplace esto de aquí multiplicado por 1 partido por s, donde descomponiendo fracciones simples y tomando transformadas inversas calculamos cuánto vale la salida en el tiempo. Será un sumatorio de constantes por exponenciales con coeficiente de amortiguamiento la posición de los polos. Los valores de estas ASUIs son los coeficientes de la descomposición en fracciones simples de este producto de funciones de transferencia, que repito que la última es simplemente 1 partido por s si es escalón unitario. Entonces esas constantes de la descomposición en fracciones simples se pueden calcular, como ya sabemos, suprimiendo de abajo el polo asociado a la fracción simple, para el cual estamos calculando su ASUI, suprimimos ese polo, y en el resto de la función de transferencia sustituimos S por la situación del polo, es decir, por menos P sub I. Repito que si tenemos un escalón, tenemos que poner aquí en este productorio el 1 partido por S, sustituyendo S por menos P sub I. Bien, entonces ya tenemos calculadas todas las constantes que multiplican a todas las exponenciales asociadas a todos los polos. Bueno, esto vale lo mismo para polos reales que para polos complejos conjugados. Lo que pasa es que si tenemos polos complejos conjugados, estos números serán complejos conjugados. Luego, operando un poquito, cuando en el caso de polos complejos conjugados, ya sabemos que esta exponencial de aquí se descompone en una senoide multiplicada por una exponencial donde el coeficiente de amortiguamiento ahora es real, ¿no? Bueno, esta es la expresión más genérica de la salida. ¿Qué términos podemos suprimir de esta salida? ¿Cuándo podemos calcular una función de transferencia de orden reducido que tenga una salida con unos términos muy parecidos a estos de aquí? Bueno, dos situaciones claras ya las hemos visto en las transparencias anteriores. Una situación clara es cuando tenemos polos que tienen una exponencial que enseguida se amortigua en el tiempo y que enseguida vale cero. Es decir, cuando tenemos polos
muy poco significativos. Es decir, cuando tenemos polos cuya parte real, el módulo de su parte real, es mucho mayor que la parte real de los polos más lentos, de los polos dominantes del sistema. En ese caso, tenemos unos polos poco importantes o que dan lugar a exponenciales aquí que enseguida valen cero y que podemos, por lo tanto, suprimir. Es decir, la función de transferencia del modelo reducido equivalente será esta de aquí, que será igual que la original, donde hemos suprimido ese polo késimo que tiene una componente real muy alejada del origen, y donde además de suprimir este polo hemos multiplicado por 1 partido por p sub k para que la función de transferencia del sistema reducido equivalente tenga la misma ganancia que el original. Es decir, queremos evidentemente que cuando aquí hagamos s tendiente hacia 0, obtengamos el mismo valor que aquí abajo cuando hagamos s tendiente hacia 0. Por lo tanto, tendremos que multiplicar por 1 partido por p sub k, es decir, el polo que hemos eliminado. ¿Cuándo diremos que ese polo está muy lejos, ese polo que queremos eliminar está muy lejos respecto a los polos dominantes, es decir, respecto a los polos más lentos, a los que determinan de manera más importante el comportamiento del sistema? Pues vamos a usar todos el mismo criterio. Evidentemente, cuanto más lejos, más despreciables serán. Pero vamos a utilizar un criterio como, por ejemplo, quitarlo a aquellos polos que estén a una distancia superior a 6 veces la distancia de los polos dominantes. Es decir, su parte real sea en valor absoluto mayor que 6 veces la parte real de los polos dominantes. Entonces los despreciaremos. Evidente, si están mucho más allá de 6 serán mucho más despreciables, y si están en 5,9, 5,8 o 5, diremos que no serán despreciables según este criterio, pero serán casi despreciables, ¿no? Y evidentemente, cuanto menor sea la parte real de los polos, pues no podemos despreciar, claro, de la función original. Es decir, la salida del sistema reducido equivalente tiene un término menos que la del sistema original. ¿Por qué? Porque ese término que tenía el sistema original de más, enseguida para pequeños valores de tiempo, enseguida valía 0. Bueno, no solamente hemos visto que podemos despreciar los polos muy poco importantes, sino que también hemos visto en las transparencias anteriores que podemos despreciar los ceros poco importantes, es decir, aquellos ceros que están muy alejados del origen respecto a la posición de los polos dominantes, tanto muy alejados por el semiplano positivo como muy alejados en el semiplano negativo. Esos ceros hemos visto que son muy poco importantes y que podremos despreciarlos. Es decir, en este caso nos quedará una función de transferencia, pues igual que la original, con un cero menos, el cero késimo que hemos suprimido de la función de transferencia, e igual que antes multiplicando por z sub k con el objetivo de que tenga la misma ganancia la función de transferencia simplificada que la función de transferencia original. Igual que antes tenemos que tener un criterio que usemos todos para decir que un cero es poco significativo, y el criterio que vamos a usar es cuando su parte real en valor absoluto es mayor que 6 veces la parte real de los polos dominantes. Tanto la parte real positiva como parte real negativa. Igual que antes, cuanto mayor es la parte real, más despreciables serán, y a partir de que sean menos de 6 veces la posición de los polos dominantes, pues diremos que no vamos a despreciarlo porque tiene un efecto más importante sobre la dinámica del sistema. Aquí, en este caso, la salida del sistema reducido equivalente tendrá el mismo número de términos, puesto que tiene el mismo número de polos que la función de transferencia original. Lo único que pasa es que los coeficientes a sub i, d sub i y phi sub i de estos términos serán ligeramente distintos del sistema original, pero serán muy aproximadamente iguales, como se puede ver en esta fórmula, puesto que menos p sub i con el polo z sub k, como está z sub k muy alejado del origen, será muy aproximadamente igual al valor de z sub k que aparece aquí ahora. Luego, estos valores de las constantes serán muy aproximadamente iguales a los de antes y tendremos un sistema con un cero menos y con una dinámica muy parecida a la anterior. Bueno, estas dos consideraciones para eliminar polos muy poco significativos y ceros muy poco significativos ya lo habíamos visto en las transparencias anteriores, y significan en un caso eliminar una serie de sumandos debido a los polos poco significativos que enseguida valen cero para valores de tiempo muy pequeñitos. En el caso de la eliminación de ceros poco significativos no eliminamos ninguna componente, pero nos quedamos con un sistema con menos ceros. Pero ahora vamos a ver otro caso que podemos simplificar estas funciones de transferencia, que es el caso no de que los polos sean poco significativos, no de que estos términos enseguida valgan cero, sino de que la a sub i propiamente dicha, la constante por la cual estamos multiplicando, sea una constante muy pequeña, incluso que sea un valor muy pequeño, aproximadamente cero, en cuyo caso podemos también eliminar esos sumandos. ¿Cuándo va a ser a sub i muy pequeñita y va a tender hacia cero? Aquí hemos copiado la transparencia anterior, cómo se calcula a sub i.
La sub i para el polo iésimo ya sabemos que es el productorio de las distancias desde el polo iésimo a cada uno de los ceros partido por el productorio de las distancias del polo iésimo a cada uno de los polos. Si la entrada tiene un polo en el origen, esto también incluye la distancia del polo iésimo al origen. Pues bien, ¿cuándo a sub i para un polo el iésimo será muy pequeña? Pues aquí lo estamos viendo. Será muy pequeña cuando haya un cero tal que esté muy cercano al polo iésimo. Entonces aquí habrá un término de este productorio que será muy parecido a cero y por lo tanto la a sub i será un valor muy parecido a cero. En concreto, si diera la casualidad de que p sub i estuviera justo con el mismo valor que uno de los ceros, pues entonces tendríamos una distancia cero y este productorio de aquí sería cero y la a sub i correspondiente sería cero. Evidentemente, si tenemos un cero encima de un polo, en la función de transferencia ambos dos se cancelan. Es decir, el sistema se comporta externamente como si no tuviera esa pareja par polo cero, que está justo en el mismo sitio. Bueno, esto hay que hacerlo con cuidado porque esto es un comportamiento externo. Ya sabemos que el orden del sistema es de un orden mayor, es decir, el sistema tiene una condición inicial más. Pero desde el punto de vista de entrada-salida, que es lo que estamos representando con las funciones de transferencia, el sistema se comporta igual en la dinámica, partiendo de las condiciones iniciales que estamos partiendo siempre, es decir, de condiciones iniciales nulas en valores incrementales. Es decir, si el 0 tenemos que estar encima del polo, la a sub i correspondiente vale 0. Y si están muy cercanos entre sí, la a sub i vale un valor muy pequeñito. Por lo tanto, lo podemos despreciar. Vamos a ver el comportamiento dinámico de estos sistemas. Aquí hemos puesto la función de transferencia del sistema que estamos viendo, un sistema de segundo orden, con los polos en menos 1 y más menos 3j, y esta función de transferencia que es el mismo sistema, pero con una pareja de par polo cero que están muy cercanos entre sí. ¿Cuánto es de cercano? Bueno, lo he puesto, luego explicaremos por qué esta lección. La diferencia entre el 0 y el polo está en una distancia de 0,16. Luego veremos por qué hemos elegido esta distancia. Y además hemos multiplicado, por supuesto, por esta constante de aquí, de tal forma que la ganancia total de este sistema sea la misma que la ganancia del sistema original, es decir, que sea ganancia unitaria, para que todos los sistemas tengan la misma ganancia. Y aquí hemos puesto otro sistema que es igual también con los mismos polos que el original y con una pareja polo ceros que igualmente están a una distancia de 0,16 entre ellos. Pero aquí el polo está en menos 2 y el 0 está en menos 2,16. Aquí hemos representado la dinámica de estos tres sistemas. Como vemos, la dinámica de estos tres sistemas es muy parecida. La estática, por supuesto, es la misma. Es decir, el comportamiento regional permanente hemos garantizado que sea el mismo. Pero la dinámica vemos que es muy parecida. Muy parecida porque el par polo cero están muy cercanos entre sí. Y por lo tanto, la a sub i correspondiente es muy pequeñita y es anulable. Por lo tanto, es anulable, se comportan todos estos sistemas muy parecidos a este sistema de aquí. Quiero que pensemos cuál de estas gráficas se corresponde a cuál de estas funciones de transferencia. Si lo pensamos un poquito detenidamente, vemos que este sistema es igual que este de aquí de la izquierda, pero con un par polo cero muy cercano. ¿Y cuál es el efecto más importante? ¿El del polo que está en menos 2 o el del 0 que está en menos 1,84? Pues evidentemente el más importante es el más cercano al origen, es decir, el efecto del 0 es más importante que el efecto del polo. Luego este sistema comparado con el de la izquierda será con un efecto ligeramente más rápido y más oscilatorio porque el 0 es más importante que el polo. Y en cambio en este otro sistema, donde el polo es el que más cercano al origen que el 0, este sistema será ligeramente más lento y menos oscilatorio que el sistema de la izquierda. Luego, con esto que hemos dicho, ya podemos asignar las gráficas a estas funciones de transferencia. Son estas de aquí. La gráfica del medio es justo la del sistema de segundo orden con los dos polos solamente. La gráfica que es un poquito más rápida y más oscilatoria se corresponde con el sistema que tiene un par polo cero cercano entre sí, donde es más importante el cero que el polo. Y la gráfica que es un poquito menos oscilatoria y más lenta se corresponde con el sistema original con un par polo cero donde es más importante el polo que el cero. En todos estos sistemas hemos visto que como el par polo cero estaba muy cercano entre sí, su a sub i era pequeñita y lo hemos podido despreciar y tiene un comportamiento muy parecido al sistema original sin el par polo cero. ¿Cuánto de cercano debe estar así el par polo cero para que lo pueda despreciar? Pues igual que antes vamos a tomar un criterio que es que este par polo cero podrá ser despreciado
Primero, con la primera condición, cuando la distancia entre el polo y cero entre sí sea muy pequeña respecto a la distancia de este polo que estamos despreciando respecto al polo dominante. Y que sea muy pequeña es pues lo mismo que hemos hecho antes, que antes era muy grande, era cuando era mayor de 6 veces, pues ahora muy pequeña significa que es menor que la sexta parte. Es decir, la primera condición para despreciar una pareja par polo cero es cuando la distancia entre ellos sea más pequeña que la sexta parte de la distancia del polo despreciado a la distancia del polo dominante. Nos podemos fijar que esto tiene justificación en este cálculo de la SUI. La distancia pequeña, es decir, la distancia del par polo cero que estamos considerando, debe ser muy pequeña respecto a estas distancias de aquí abajo, es decir, respecto a la distancia del polo que estamos despreciando respecto del polo dominante, que es con el que nos estamos quedando como el más significativo del comportamiento del sistema. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo mantuviera la misma distancia de par polo cero? Es decir, un sexto la distancia de los polos dominantes. Los polos dominantes están a 1, como estamos viendo aquí. La mantenemos esa distancia de 0,16. Aquí ya hemos justificado por qué están a 0,16, porque es justo la sexta parte de la distancia de los polos dominantes. Es decir, es una distancia que cumple esta primera condición, es una distancia que podríamos despreciar el par polo cero. Pero, ¿y si mantenemos esta distancia de 0,16 y el par polo cero lo acercamos hacia el origen? Pues lo que podría pasar es esto de aquí. Es decir, en este sistema de aquí hemos mantenido la distancia del par polo cero de 0,16. Es decir, siguen cercanos entre sí comparados con la distancia de 1, que es la distancia al polo constante. Resulta que tiene una componente del sistema de primer orden, de la exponencial de primer orden, bastante importante respecto al de segundo orden. Es decir, que ya no se parece el sistema respecto al original. Es decir, que tenemos que poner una segunda condición para suprimir esa pareja polo cero. Y esa segunda condición es esta de aquí, es decir, que el par polo cero esté muy cercano entre sí respecto a la distancia del propio polo que vamos a despreciar respecto al origen, es decir, que esté a menos de la sexta parte de la distancia que está este polo respecto al origen. Es decir, que sea poco dominante ese polo que estamos despreciando. En este caso, si mantenemos la distancia de 0,16 entre par polo y 0 y conseguimos que además cumpla este criterio, justo en el límite que cumpla ese criterio, es justo cuando el polo que vamos a despreciar está en menos 1 y el 0 que está asociado está en menos 1,6. Aquí mantenemos la distancia de 0,16 entre el polo y el 0 y además la distancia entre ellos es una sexta parte de la distancia del polo que estamos despreciando respecto del origen. Y como vemos en este caso, sí que son muy parecidas las dinámicas de ambos sistemas y por lo tanto se cumple este segundo criterio y por lo tanto vamos a poderlo despreciar. Si no se cumple, el criterio es el caso anterior. Me voy para atrás, este de aquí. Aquí se cumple la primera condición, pero no la segunda. En este caso se cumple la primera condición y también la segunda condición, por lo tanto podremos despreciarlo. Nos fijamos que esto tiene todo el sentido del mundo, porque esta es la representación del comportamiento ante escalón, y en el comportamiento de escalón aquí tenemos un 1 partido por S, en que la A sub i del polo que vamos a despreciar tiene un 1 partido por P sub K. Es decir, que esto de aquí, la distancia entre el polo y el cero que voy a despreciar, tiene que ser también pequeña respecto al P sub K que nos aparece aquí abajo, por ser una entrada a escalón. Luego esto está justificado no solamente porque es un polo dominante, sino que también en el propio cálculo de la sub i lo vemos claramente justificado. Es decir, cuando se cumplen estas dos condiciones, podremos decir que el par polo cero están muy juntos entre sí, sus efectos se anulan y que además son poco dominantes y por lo tanto no influyen de forma más significativa en la dinámica del sistema. ¿Cómo queda la función de transferencia del sistema reducido equivalente cuando suprimimos ese par polo y cero? Pues simplemente suprimimos el cero y suprimimos el polo de la función de transferencia y multiplicamos por esta constante, la constante z sub k partido por p sub k, para que la ganancia del sistema siga siendo la misma que antes. Es decir, que lo que tendremos será un sistema que tendrá un término menos que el sistema tenía anteriormente y que hemos podido despreciar porque la A sub k asociada a ese polo que hemos eliminado junto con el cero era una A sub k muy pequeñita en todo momento. Bueno, pues ya hemos visto los tres motivos importantes que tenemos para poder simplificar una función de transferencia, es decir, eliminar polos muy poco significativos que están muy alejados del origen, eliminar ceros muy poco significativos que están muy alejados del origen, y eliminar un par polo cero que están muy juntos entre sí respecto a la distancia de los polos dominantes y respecto al origen. Con esto ya tenemos unos criterios claros para obtener un modelo reducido equivalente de un sistema que tenga muchos ceros y muchos polos.
Como es lógico, no podríamos quedarnos al final con un sistema solamente con dos polos, o con dos polos y un cero, pero con poquitos polos y poquitos ceros. Aunque no tiene por qué quedarse un sistema de primer orden o segundo orden, puede ser un segundo orden con un cero adicional o un segundo orden con un polo adicional. Bueno, si tenemos dudas si vamos a eliminar alguno de los polos o alguno de los ceros, podemos representar los sistemas fácilmente en MATLAB. Para eso sirve MATLAB, para que nos pinte la evolución del sistema, tanto del sistema original como del sistema reducido equivalente. Y por lo tanto, si se parecen, podremos decir que el sistema reducido equivalente es bueno cuando lo comparamos con el sistema original. Bueno, aquí vamos a contar distintas maneras de definir primero la función de transferencia de un sistema, utilizando los comandos MATLAB, y después de ver su comportamiento dinámico también utilizando comandos MATLAB. La primera forma es definir un sistema con el comando ZPK, 0, polos y K, donde tenemos que definir primero los ceros que tiene el sistema, en este caso ninguno, después la situación de todos los polos, en este caso -1 más 3i y -1 menos 3i, siendo i la unidad imaginaria, y K, es decir, la constante que sale fuera, factor común de todos esos ceros y todos esos polos, que es 10. Si nosotros ejecutamos este comando 0 polo K, siendo Z y PK los polinomios que acabamos de definir, pues obtendremos que la función de transferencia que tenemos del sistema es la que estamos viendo en nuestras transferencias anteriores, es decir, 10 partido por s cuadrado más 2s más 10. Otra manera de definir la misma función de transferencia sería poner el numerador, los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador, y luego utilizar el comando MATLAB transfer function, TF, donde pondríamos arriba los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador y tendríamos un segundo sistema que es igual que el primer sistema. Y otra última manera sería primero definir a S como una función de transferencia y después, utilizando que ya S es una función de transferencia, obtener una nueva función de transferencia a partir de S. Es decir, pondríamos 10 partido por S más 2S más 10. Y con este comando de aquí y con este comando de aquí, obtenemos siempre la misma función de transferencia que es esta de aquí. Y una vez que con cualquiera de los comandos hemos definido una función de transferencia cualquiera en MATLAB, podemos utilizar las funciones step para representar su respuesta anti-escalón o la función impulse para representar su respuesta anti-impulso. Entonces esto es lo que haremos tanto con las funciones de transferencia originales como las funciones de transferencia del sistema reducido y compararemos si se parecen o no entre sí. Aquí tenéis un ejercicio para realizar donde tenemos varias funciones de transferencia, la G1, G2, G3, G4 y G5, que tienen varios ceros y varios polos. Y la pregunta que se os hace a vosotros ¿es posible obtener un sistema reducido equivalente de cada uno de estos modelos? ¿Y cuáles son estos sistemas reducidos equivalentes? Repito, si tenéis algún problema, hacéis lo que vosotros creéis que es un sistema reducido equivalente, representáis su dinámica en MATLAB, representáis la dinámica del sistema original y comprobáis si habéis deducido correctamente o no el modelo reducido equivalente.